En las profundidades de la noche, donde los secretos se esconden entre las sombras, se alza una historia que hará que sus corazones se detengan. Bienvenidos a Más Terror MX, donde lo inexplicable cobra vida y lo aterrador se hace realidad. Soy el narrador de la oscuridad. Prepárense para sumergirse en un mundo de misterio y horror, donde lo ordinario se convierte en lo extraordinario. Escucharán una narración que los llevará a los rincones más oscuros del miedo, donde la realidad se distorsiona y lo sobrenatural acecha. Esta historia comienza con la desaparición de un padre, un héroe para su hijo. Años después, el joven regresa al lugar donde todo ocurrió, dispuesto a encontrar respuestas. Pero lo que descubre en las profundidades de una cueva lo dejará paralizado del terror. Acompáñenme en este viaje hacia lo desconocido, donde cada palabra resonará en sus mentes como un eco interminable. Serán testigos de una historia que desafiará sus creencias y los sumergirá en una atmósfera de intriga y horror. ¿Están preparados para enfrentarse a lo inexplicable? Prepárense, porque esta narración los llevará a lugares oscuros y perturbadores que nunca olvidarán. Siéntense, escuchen atentamente y déjense envolver por la oscuridad. ¿O acaso tienen miedo? Siempre mejor con los audífonos puestos. Mi padre era, y sigue siendo mi héroe. Seguro que suena a otro tópico gastado y... diablos, puede que lo sea. Pero para mí es muy importante que recuerdes este dato porque, de lo contrario, todas las cosas que te voy a contar, todas las acciones que he emprendido, me harán parecer un completo lunático. Era antropólogo de profesión y se notaba desde el momento en que lo conocías. Incluso, siendo tan joven como era, sabía que mi padre amaba a la gente. Le fascinaba y adoraba todo lo relacionado con ellas. Estaba entretejido en las ridículas camisas hawaianas de padre que llevaba cuando organizaba barbacoas espontáneas en el patio trasero, metido en la palma de la mano cuando estrechaba con entusiasmo la mano de cada camarero y cajero de banco que conocía, y grabado en las arrugas de sus ojos cuando soltaba otra carcajada bulliciosa, el tipo de carcajada que hacía que todo el mundo en la zona quisiera reírse con él. Al parecer, la gente también le quería. Escribió muchos libros y, al parecer, su personalidad brillaba incluso en la escritura, porque se vendían increíblemente bien. Fue tras el éxito arrollador de un libro en particular, uno que hablaba de las leyendas populares de nuestro estado natal, Colorado, cuando decidió que compraríamos la casa de vacaciones. Dios, parece una amarga ironía recordarlo ahora, pero ya llegaremos a eso. La casa de vacaciones estaba en un pueblecito galés llamado Arfroid. Estaba, como su nombre indica, en el mar, y la ciudad se alineaba en una hendidura semicircular de la costa del país, flanqueada a ambos lados por escarpados cantilados. A poca distancia de la playa, aproximadamente donde estaría el centro del círculo si se completara, había una pequeña isla. Apenas era más que una gran roca, que albergaba poco más que un par de pequeñas grutas y un puñado de nidos de gaviotas. Se llamaba la isla de Morgan. Solo pude pasar un par de veranos en la casa, pero los recuerdo con mucho cariño. A mi padre le interesaba mucho la zona, no solo por su aprecio por la cultura galesa, o lo poco que quedaba tras el aburguesamiento de la zona, sino también por algunas de las atracciones más singulares del pueblo. Dos en particular me llamaban la atención, y ambas tienen que ver con la isla. Por la noche, cuando la ciudad estaba cubierta por una densa niebla, se oía una melodía grave e inquietante que llegaba del mar. Era como si alguien tocara la flauta, resonante y lúgubre, a lo lejos, al otro lado del agua. Mi padre creía que era el viento que se colaba por las grietas y hendiduras de la isla de Morgan y volvía a fluir por el agua. La fricción de las rocas empapadas del mar producía el aullido fantasmagórico. Durante el día, dijo, los sonidos de la ciudad lo ahogaban, pero por la noche nos sentábamos juntos en el porche trasero de la casa y escuchábamos el canto de la isla a través del mar de tinta. Desde el porche también se podía observar el otro fenómeno.
Si se miraba hacia la isla en una noche despejada, era posible ver pequeños puntos luminosos que flotaban sobre el agua oscura. Normalmente aparecían de dos en dos y parecían sumergirse y balancearse como si cabalgaran sobre las olas. Mi padre pensó que era otro truco de la luz de la luna, tal vez un reflejo inusual de algo en la isla o en la orilla, y le parecieron preciosas, como diamantes flotando en el mar, me dijo. Y yo le miré, con estrellas en los ojos, y le di la razón. Solo tenía 9 años cuando desapareció. Había decidido que se iba a pasar el día pescando. Teníamos una barca pequeña y salía en ella con bastante frecuencia, saliendo a media mañana y no volviendo hasta que las últimas gotas del sol se escurrían del cielo. Normalmente me dejaba ir con él, y ese día también le rogué que me dejara ir, pero no me dejó. Aún no sé por qué. Quizá yo había estado especialmente pegajoso los días anteriores, o quizá él planeaba salir y hacer algo peligroso esa mañana. No lo sé, pero sí sé que al caer la noche no volvió. Y nunca más volvió. Encontraron el barco, golpeado contra los acantilados a unas millas de las costas de Ardfordshire, pero ni rastro de papá. Aunque este tipo de accidentes eran poco comunes en la zona, no eran inauditos, y finalmente se descartó como un ahogamiento accidental. Rastrearon la zona durante un tiempo en busca de su cuerpo, pero no encontraron nada, y tras el peor viaje en avión de nuestras vidas, mi madre y yo tuvimos que enterrar un ataúd vacío. No volvimos a la casa de vacaciones después de aquello. Estábamos bien económicamente, ya que mi padre nos había dejado unos ahorros considerables para complementar los ingresos de mi madre, pero no podíamos volver al lugar donde había ocurrido todo. Al mismo tiempo, mi madre no podía deshacerse de la casa, y así fue cayendo en mal estado durante 11 años, hasta hace unos días. Hacía poco que había cumplido 20 años, y después de sufrir una especie de crisis vital temprana, decidí que era hora de ponerle fin. Mi madre no era muy partidaria de mi decisión. Si fuera por ella, dejaríamos que la casa se pudriera y no volveríamos a pensar en ella. Pero yo había tomado una decisión, y antes de que pudiera hacer ningún esfuerzo para detenerme, me dirigí al aeropuerto de Cardiff. Opté por alojarme en las pequeñas posadas Ardfordshire, en lugar de intentar quedarme en la casa. Resultó ser una decisión inteligente, ya que cuando llegué a nuestra antigua casa de vacaciones estaba muy deteriorada. Al estar tan cerca del mar, la intemperie había hecho mella en el exterior y el jardín, antes bien cuidado, se había convertido en una maraña de hierba descuidada y maleza espinosa. El interior se conservaba en gran parte, salvo una habitación que se había inundado por un agujero en el techo, pero una gruesa capa de polvo se había sentado sobre el poco mobiliario que había quedado cuando la abandonamos. Se acercaba la noche y decidí que lo mejor sería volver a la posada para decidir qué hacer con el lugar. Cuando cruzaba la puerta, me volví por última vez, esperando ver a mi padre sentado en las escaleras detrás de mí. Pero no había nadie. Después de una noche agitada, decidí pasar el día siguiente, ayer, en el agua. Compré algunas provisiones en una pequeña tienda de aparejos y me subí a una barca alquilada en el puerto. Mientras me adentraba en el mar, tuve la sensación extraña de estar reviviendo el último día de mi padre. Mirando a través de las brillantes olas, mis ojos se fijaron en una estrecha cueva escondida en el escarpado flanco de la isla de Morgan. Empecé a dirigirme hacia ella por un momento, pero me detuve. ¿Qué estaba haciendo? Había visto a gente intentar acercarse a la cueva antes y una patrulla siempre te detenía, diciendo que no era seguro para el acceso público, que podía derrumbarse, decían. Una pequeña parte de mi cerebro me susurró que probablemente no lo habían comprobado hace tantos años. Habrían pensado que era demasiado peligroso, que no merecía la pena arriesgarse a buscar. Tal vez, solo tal vez... No. Sacudí la cabeza como si quisiera expulsar esos pensamientos idiotas de mi cerebro. Estaba ahí para cerrar el caso, no para iniciar una investigación tonta, peligrosa y probablemente infructuosa. Encontré un buen lugar un poco más allá de la isla y me dispuse a pasar el día pescando. No acabé pescando nada. De todas formas, nunca habíamos pescado mucho cuando yo era más joven, y los años transcurridos
habían hecho mella en la ya menguante población de peces. Además, nunca podía olvidar del todo la cueva. Antes de darme cuenta, la larga e inquietante tarde se había convertido en noche y la oscuridad se extendía rápidamente por el cielo como una mancha. Al rodear la isla, no pude ver ninguna otra silueta entre las brillantes luces de la ciudad. Estaba solo en el agua y estaba tan cerca de la cueva. Me pasé las palmas de las manos por la cara. Sabía que no podría pegar ojo si al menos no lo comprobaba. Y además, ahora era la oportunidad perfecta. Sin patrullas rondando. Oculto por la oscuridad del mar abierto, anclé la barca lo más cerca que pude de la pequeña playa rocosa de la boca de la cueva y chapoteé hasta la entrada, con una mueca de dolor cuando el agua helada empapó mis tenis. De pie en la playa de grava, rebusqué en el bolsillo. Me alivió sentir el tintineo de mi llavero contra las yemas de los dedos. Al sacarlo, pulsé el botón de la pequeña linterna que llevaba enganchada al llavero y su débil haz de luz atravesó la oscuridad que había ante mí. El pequeño consuelo que me proporcionó la luz se desvaneció cuando oí un tintineo detrás de unas piedras grandes que había unos metros más adelante. Me tembló la mano al apuntar con la linterna hacia la fuente del sonido y retrocedí a trompicones cuando una figura salió de detrás de las rocas. ¿Papá? Había salido como una pregunta, pero mientras mis ojos incrédulos parpadeaban sobre el hombre que tenía delante, estaba seguro de que era él. Era mucho mayor y estaba mucho más desaliñado que la última vez que lo había visto, y seguía oculto por las sombras de la entrada de la cueva. Aún así, estaba seguro. Era mi padre. El corazón me dio un vuelco de alegría y avancé a trompicones, resbalando en la grava suelta y húmeda en mi prisa por abrazarlo. Sin embargo, para mi consternación, se echó hacia atrás, apartándose de mis brazos abiertos y deslizándose hacia atrás, adentrándose aún más en la cueva. «No hay tiempo, Carter». Su voz era áspera y estrangulada por el desuso. «¿Qué?». Sacudió la cabeza hacia atrás, indicándome que le siguiera al interior de la cueva. Estaba tan aturdido por la extrañeza de la interacción, por su repentina aparición y por su forma que se retiraba aún más en la oscuridad de la cueva, que lo seguí sin preguntar. En aquel momento parecía lo único que podía hacer. Mientras sus zancadas parecían rápidas y practicadas, las mías se volvían inestables por la resbaladiza roca que tenía debajo. Seguía justo delante de mí, al borde del haz de la luz de mi linterna, pero tuve que acelerar mi paso, detenido y resbaladizo, para mantenerme a su altura mientras él seguía avanzando. «Todavía no hay tiempo para reencuentros. Te prometo que todo eso llegará a su debido tiempo, pero por ahora solo necesito que confíes en mí». Me quedé sin aliento por nuestro paso acelerado, y aunque las preguntas me quemaban en la punta de la lengua, no era capaz de vocalizarlas. Las paredes de la cueva parecían ahora algo más cercanas, y mi claustrofobia se me hizo un nudo en la garganta, bloqueando aún más cualquier intento de comunicación que pudiera hacer. «Hace años, el día que desaparecí, descubrí un lugar ritual en el fondo de esta cueva», me explicó mientras yo avanzaba tambaleándome. «No recuerdo qué pasó entre entonces y hace 2 días. Lo único que sé es que desperté aquí, con el ritual brillando a mi alrededor. Me las arreglé para averiguar la fecha desde un barco que pasaba. No sé qué pasó, Carter, y siento mucho haberte dejado tanto tiempo, pero sí sé que algo va a pasar esta noche, en esta cueva. No sé qué pasará si no lo detenemos, pero no quiero averiguarlo y necesito tu ayuda». Mi cabeza daba vueltas con toda la nueva información. Él seguía moviéndose rápidamente delante de mí y, aturdido como estaba, perdí la concentración por un momento y con ella el equilibrio. La punta del pie se me enganchó en un pequeño saliente del suelo y tropecé. Me detuve un momento y me agarré con las manos, haciéndome un gran rasguño. Sin embargo, no fue el dolor lo que noté. En cuanto me detuve, también lo hizo mi padre. Me levanté despacio y di otro paso adelante. Él también. Di unos cuantos más y él me siguió, pero cada vez que me detenía, él también lo hacía. Era como si estuviera decidido a permanecer exactamente tan lejos de mí como lo estaba ahora. Lo suficientemente cerca como para seguir siendo visible, lo suficientemente lejos como para evitar toda la potencia del débil haz de luz de mi linterna. Se me heló la sangre.
Carter, vamos, dijo bruscamente con urgencia, y algo más que ahora sé que ha sido el hambre, distorsionando su tono. Tenemos que darnos prisa. Ese había sido el punto todo el tiempo, ¿no? Apresurarme, darme mucha información de golpe, no darme tiempo para pensar. Pero ahora estaba pensando. Era una historia plausible, seguro. Mi padre había sido un hombre curioso, y si hubiera visto la misma oportunidad que yo, era muy posible que también hubiera intentado explorar la cueva. Un antropólogo se habría sentido intrigado por un lugar ritual, y si realmente había ocurrido algo sobrenatural, podría explicar su desaparición de la forma que él describía. Pero había algo que me inquietaba. Como ya he dicho, a mi padre siempre le había gustado la gente. Ahora, la primera persona que había visto en 11 años, aunque esos 11 años hayan sido un borrón eterno, llega a la cueva y él no dedica ningún tiempo a saludarla, ni siquiera cuando esa persona es su propio hijo. No me parecía correcto. Tensé la mano alrededor de mi llavero y con un movimiento suave avancé y enfoqué el pálido haz de luz justo sobre la figura que tenía delante. Retrocedió tan rápido como pudo, pero no lo suficiente. Esta vez no, y por fin le vi tal y como era. Claro, se parecía mucho a mi padre, una versión envejecida y golpeada de él, hecha a medida para que pareciera que había estado inconsciente en una cueva durante 11 años. Una copia excelente. Pero también pude ver que había estado evitando la luz. En los detalles que ofrecía la luz tenue, podía ver cómo sus miembros parecían demasiado largos, como sus hombros no encajaban en sus órbitas, como sus dientes parecían demasiado grandes para su boca, y sus ojos. Dios mío, eran del mismo color que los de mi padre, claro, pero ahí acababa el parecido. Eran vacíos, vidriosos, artificiales, como los ojos falsos que pegan en los animales taxidermados. Una pobre imitación de lo real. Mi padre era antropólogo y reconozco a una persona cuando lo veo. Esta no lo era. Los siguientes minutos estaban borrosos en mi memoria. Recuerdo que volví corriendo en la dirección por la que había venido, resbalando en la piedra cubierta de algas que había debajo de mí. Oía que él me perseguía, y lo que es peor, oía a más de ellos detrás de él, correteando por la cueva sobre lo que me parecían manos y pies mojados, resbaladizos y con garras. Mientras corría, pateaba piedras hacia atrás, con la esperanza de que ralentizaran el avance de la criatura. Supongo que funcionó, porque lo siguiente que supe fue que me había lanzado hacia la barca y me había alejado de la isla a toda velocidad, sin molestarme en mirar atrás para ver lo cerca que había estado de escapar. Esto me lleva al día de hoy. Como era de esperar, no he pegado un ojo. Me he pasado toda la noche investigando, intentando averiguar qué era exactamente lo que me había pasado. Por lo que he reunido, es probable que la primera parte de la historia que me contaron fuera cierta. Probablemente mi padre vio la cueva, buscó la oportunidad de explorarla al amparo de la oscuridad y se adentró en ella con la esperanza de descubrir un tesoro antropológico oculto. Pero no creo que encontrara nada humano en aquel horrible lugar. Y ahora estoy seguro, incluso más de lo que ya estaba, de que está muerto. ¿Saben de dónde viene el nombre de la isla de Morgan? Yo ciertamente no, antes de mi sesión de investigación de medianoche. Siempre había supuesto que se llamaba así por una figura importante de la zona, como Jacksonville o Pensilvania en Estados Unidos. Pero resulta que no es así. Dudo que muchos de los residentes actuales de Ardfordshire se dieran cuenta del significado del nombre. Casi ninguno de ellos es galés, y menos aún son lo bastante viejos o están lo bastante arraigados en la zona como para recordar alguna de las leyendas relacionadas con él. Resulta que Morgan, o Morgan, es un término galés que designa a una criatura que atrae a los hombres a su guarida, normalmente con su belleza o su voz encantadora para ahogarlos o consumirlos. En Estados Unidos preferimos referirnos a esa criatura como sirena. Creo que es probable que fueran estas criaturas las que encontré anoche en la cueva, y de ser así, no me cabe duda de que son las responsables de las desapariciones de numerosos visitantes y lugareños a lo largo de los años. Entre ellos, mi pobre padre. Mientras escribo esto,
Estoy sentado en el porche trasero de la antigua casa de vacaciones. Mi vuelo sale mañana por la mañana y me queda una noche más en la mugrienta posada de la carretera. Pero algo me ha llamado para que vuelva aquí, diciéndome que mire por última vez el oscuro mar. Espero sinceramente que no haya sido el sonido que me trajo aquí. Ese timbre hermoso y dolorosamente triste que resuena en los acantilados y me acerca, sonando mucho más melancólico que hace tantos años. Al inclinarme, vuelvo a ver las motas de luz en el agua, que suben y bajan hipnóticamente mientras las olas se deslizan bajo ellas. Se me revuelve el estómago. Mi padre se equivocaba. No se parecen en nada a los diamantes. Mirándolos ahora, puedo ver lo que son. Falsos, muertos, vacíos, como la taxidermia. Y así llegamos al final de esta aterradora narración. ¿Han podido soportar la tensión y el horror que se esconde en las profundidades de esa cueva? Espero que esta historia haya logrado calar en lo más profundo de sus almas, dejando una huella indeleble de miedo y misterio. Porque, como bien saben, lo que acecha en las sombras es mucho más aterrador de lo que podemos imaginar. Ahora, les hago una pregunta que tal vez los mantenga despiertos esta noche. ¿Qué creen que ocurrió realmente con el padre de nuestro protagonista? ¿Fue devorado por esas criaturas de leyenda? ¿O aún hay más por descubrir? Déjenos saber sus teorías en los comentarios. Queremos escuchar sus voces, sus ideas, sus gritos de terror. No se olviden de suscribirse a Más Terror MX para más historias que los llevarán a los límites de lo soportable. Denle like y comparte este video si te ha dejado sin aliento. Que la oscuridad te guíe, pero no te consuma. Ah, y recuerda, no tengas miedo de eso que no puedes ver, pero que está ahí, acechando por ti en la oscuridad.